Hoy hablaremos del barroco, su historia, sus características y arte. Esta presentación es realizada por Sebastián Fuentes, Andrés Carvajal y Brian Torre. El barroco fue un movimiento artístico y de pensamiento del siglo XVII que simbolizó un cambio contundente dentro de las formas de conocimiento humanas. Implicó un distanciamiento de las ideas renacentistas y retomó el matiz religioso de los años medievales. Esto lo hizo desde su propia perspectiva, ya que añadió elementos que anticipaban la llegada de la modernidad. Comprender el barroco como epísteme de toda una época ha resultado complejo para los investigadores e historiadores, debido a que a lo largo de la historia este concepto ha estado lleno de imprecisiones e incomprensiones. Sin embargo, la bibliografía sobre el barroco crece con los años, lo que permite erradicar antiguos planteamientos equívocos. El barroco fue un movimiento tan masivo que extendió sus dominios más allá de las artes plásticas, ya que se pueden encontrar sus preceptos e ideales presentes en el dominio literario y en el musical. Por ejemplo, algunos consideran que Tasso fue un poeta barroco y afirman que Bach es el personaje más representativo e influyente de la música barroca. De igual forma, uno de los aspectos que caracterizó al barroco como movimiento artístico consistió en que este fue el resultado y la expresión de una profunda crisis espiritual y moral que desencadenó debido a la descomposición de los valores renacentistas. Es decir, ya en el siglo XVII la cosmovisión del hombre renacentista se había diseminado irremediablemente, por lo que el barroco significó una búsqueda por encontrar de nuevo esa síntesis y esa cosmovisión anteriormente perdidas, pero a través de lo exagerado y de un profundo fervor religioso que dejaba vislumbrar el vacío existencial de toda una época. A pesar de la ruptura con los ideales renacentistas y de la falta de totalidad, el barroco fue una forma de conocimiento especial en la medida en que permitió la introducción de una portentosa novedad. Este movimiento simbolizó un crecimiento, una propagación de una serie de fuerzas artísticas que practicaban la abundancia, lo desmedido y lo descomunal. La importancia del barroco fue de tal magnitud que en nuestros días todavía se hallan poetas, pintores y otros artistas que intentan copiar y plasmar este estilo que marcó por completo no solo a una época determinada, sino a varias generaciones pertenecientes a periodos posteriores que buscaban manifestaciones artísticas muy diferentes. El barroco comenzó alrededor del año 1600 en Roma, Italia, y se extendió por la mayor parte del continente europeo. Un claro ejemplo del barroco es la música, ya que es la conexión y expresión de temas litúrgicos. En aquella época, la mayoría de los compositores importantes trabajaban para la Iglesia Europea, y para ellos la razón fundamental para componer era el honor a Dios, ya que los llevaba y los acercaba más a Dios, según ellos creían. El barroco no fue un arte exclusivamente religioso, también tuvo enseguida una vertiente secular muy importante. En los siglos XVI y XVII fueron una época de afianzamiento de las monarquías europeas, y donde se pusieron los cimientos del Estado moderno, burocrático y centralizado. El barroco convenía mejor que ningún otro estilo a estas necesidades de lujo y boato, y su difusión concordaba bien a los gustos y la opinión general de aquella época. Características del barroco. Primero que todo sería su arte, que expone el gusto por lo elegante, lo extravagante y el exceso de ornamento. Otra característica sería la valorización del detalle en cuanto a sus pinturas, construcciones, obras y demás. Otro es en cuanto a la religiosidad, que ellos tratan de buscar, por ejemplo, la espiritualidad, las sensaciones como las sensaciones internas, las pasiones y demás. Y el otro es algo más filosófico, un poco de teorías en cuanto al dualismo y la contradicción que manejaban en esa época.
Otra cosa también era que ellos cuando hacían sus construcciones veían y hacían muchos estudios en cuanto al contraste entre luces y sombras que iban a suceder en ciertas obras. Ellos las planean muy bien para que se viera lo mejor posible en cada obra. El sentido del movimiento. Esto también es algo muy importante porque esta característica la usaban ellos para imaginarse como el recorrido que tenían por cada una de sus obras. La oscuridad es otra de ellas, la complejidad y el sensualismo. Eran como las tres principales en cuanto al sentido de, de, de importancia para ellos, para los exponentes del barroco. En cuanto a la literatura, el cultismo y conceptismo, que eran bases fundamentales del barroco.